Estaba harto de todas las idas maravillas que alguna vez había soñado, porque el hecho tan simple de descubrir, en algún país de ensueños, castillos de porcelana, hadas de rostros dulces, serenos, de relucientes y largas cabelleras, excitantes mujeres y otras cosas que, en ese momento, no recordaba, había creado, en él, inquietantes deseos de conseguir y llegar a conocer la forma, la manera de hacer que, esos sueños, se hicieran realidad. También sabía de la existencia de oráculos que podían predecirlo todo, inclusive, que podían hacer llegar, desde un hipotético más allá, a cualquier llano habitante de este mundo, para comunicarse con quien lo estuviere reclamando. Mas los oráculos, empero, no eran amos de la fórmula que pudiera enviar, a un simple ser humano, a tierra sin nombre. Sí, sabía de las limitaciones de esa gente, así, no se dejó embaucar por los tontos e incautos que, a ellos, recurrían, permitiéndose encubrir con falsas predicciones y no menos apócrifas apariciones de personas que habían dejado de existir, porque sus amigos, quienes, en tiempos de ceguera recurrían a los oráculos, le habían dicho una y otra vez que ellos tenían la respuesta, que los visitara, que buscara su amistad. Pero no. Él sabía que el pueril juego de los adivinos era solo una trampa más, amén de los incontables tramos sutiles con los que cubrían sus maneras de pedir, para cada sesión, distintas sumas de dinero. Sí, todo eso ya era de su conocimiento. Debía buscar la manera de representar tangiblemente sus sueños. Tal vez todo se debiera a su entera sensación de soledad, no recordando cómo, cuándo o dónde hubiese venido al mundo. Por un tiempo se creyó antiguo gladiador, emperador de penetrante mirada, de pie detrás de una balconada de mármol, oteando el horizonte o también predicador en tierras indomables, mas luego ser su vida algo subestimado entre el crisol de las razas y los hombres. Hasta que, cierto día, este tiempo le demostró que sus momentos rodaban en una pendiente, hacia donde nunca se divisaba el fondo del supuesto abismo que yaciera al final de aquella. Por eso, al abrir sus ojos vislumbró una ciudad de cal y cemento, y él viviendo allí, preso, atrapado, podía ver sus barrotes a cada paso. Así, solo las noches brindaban lo real, lo deseado, porque cuando los sueños se presentaban sabía que podía volver a su extinta tierra donde las razas y los hombres se fundían, o a su balconada de mármol y observar, solo observar como un emperador lo hiciera. Esa tarde detuvo su andar por la pendiente y pensó acerca de sus sueños. Nadie osó tocarlo, al pasar a su lado, todos lo vieron detenerse de golpe y quedarse estático, como si una capa pétrea transparente le hubiera recubierto el cuerpo, y su mirada pudiera ver mucho más allá y lacerar la visión de cualquier transeúnte azorado, que se hubiera detenido solo un momento para saber, si él, se sintiera bien. Lo que la gente no supo, fue que estaba pensando, uniendo encadenamientos lógicos, razonando, sacando deducciones, premisas, creando fórmulas, recordándolas, representándolas en la pared interior de su frente, como si fuera un pizarrón mágico usado por algún niño para divertirse. Y solo unos pocos lo vieron abandonar su estado de aparente hipnosis, porque los que se habían alejado no habían podido soportar verlo siempre estático, y, ya temerosos, habían dejado su lugar a otros. Cuando reinició sus movimientos de normal paseante, los que, a su lado, aún quedaban, trataron de decir algo, de preguntarle si su estado de salud fuera normal, de ofrecerse a ir por una ambulancia, pero él los detuvo con un simple movimiento de una mano, sin serle necesario separar sus labios para pronunciar palabra alguna. Entonces comenzó a buscar lo que necesitaba,
Al doblar unas cuantas calles halló un terreno baldío bordeado con una alta tapia de madera. No le interesó trepar por la empalizada y echar un vistazo y asomar una sonrisa en su rostro, al descubrir que una pila de hierros oxidados yacía en el rincón. Saltó la tapia, sus pies pisaron la tierra. Quedó un instante escuchando el entorno. Todo seguía normal, nada ni nadie se había enterado de esa violación. Corrió hacia los hierros y fue amplio su regocijo al notar la presencia de cables sueltos, bombillas y otras cosas. Le llevó un par de días representar, en una hoja de papel, el plano que su mente había plasmado, luego de armarlo, parte por parte, sobre su pizarrón mágico. Ahora, allí, en la hoja, yacía escrito, en perfecto diagrama, lo que se convertiría en su máquina de los sueños, capaz de convertirlos en realidad y trastocar la mundana creencia en las superfluas cosas. A medida que sus manos quitaban de la pila de objetos en desuso lo que él necesitaba, no podía apartar de su mente los últimos instantes del último sueño que había tenido la última noche. Volvió a deleitarse con la mujer de cabello color azabache que descendía de una colina, sobre la cual se recostaba un castillo de amplias torres, almenas y ventanas cruzadas por gruesos barrotes de hierro. Y la mujer, poseyendo un incitador y sensual par de ojos, aproximándose como ofreciendo una invitación especial. Pudo recordar su peculiar atavío, solo una larga tira de ancho cuero negro que se enroscaba como pegajosa boa alrededor de su cuerpo, cubriendo las áreas sexuales, dejando ver insinuantes otras formas. Trabajó, en él, su éxtasis en su mente, a una velocidad febril, cegado por visiones que ordenaron culminar su máquina y probarla cuanto antes. Algunos días debió dejar la tarea, ya que la intemperie del terreno a veces impedía toda acción, arruinando la puesta en marcha del proyecto, lluvias y ventiscas que azotaron, sin piedad, los hierros. Sin embargo, cuando el mal tiempo pasaba, volvía a su martillo y su plano, cegado, nuevamente, por su febril pasión, continuando su tarea, sonriendo al recordar los oráculos y los tontos ilusos que, a ellos, recurrían, no sabiendo cuán fácil fuera construir una máquina de sueños, para luego representar el unipersonal placer, casi una avaricia, de usarla a uno mismo, solamente. Pasaron más días hasta que la carga de los meses se posó sobre él, pasaron también otros sueños, pero la intermitente aparición de la mujer, descendiendo la colina e invitando a subir a su cuerpo, era todo lo que, en su mente, permanecía, como acero al rojo grabado en la piel y luego recordarla con ansias. Así pasaron los días hasta que, una tarde, encontró su máquina concluida, ya todo lo que indicaba el plano había sido instalado en su lugar, todos los cables, las conexiones, los alambres, los resortes, los aparejos, todo estaba en regla y en norma para iniciar la primera prueba. Debió armar sobre la máquina un alero para proteger el tablero electrónico, que se encargaría de hacerla funcionar. De este tablero se desprendía un cable que, furtivamente, conectó, de noche, al acumulador de un auto que estaba estacionado en las cercanías, y también la importante primera prueba tuvo que ser llevada a cabo de noche porque los sueños solo ahí aparecían. La máquina constaba de un colchón, donde él se recostaría, conectado al panel, en el cual relampagueaban luces de varios colores. De un costado del tablero, un cable principal que iba conectado, gracias a un casco metálico, a su cabeza, y otros dos que debían sujetarse a las muñecas. También existía una placa de metal que se colocaba sobre su pecho, interconectando todo con los demás cables.
Cuando el momento tan esperado y ansiado llegó, controló la hora y el tiempo, la fecha, todo lo mínimamente mundano y sin importancia alguna que en ese instante sí tendría cuantía porque él pasaría a la historia, y accionó el interruptor que encendería la máquina. Las luces del tablero se activaron, un débil murmullo comenzó a brotar por entre las junturas de los paneles, al mismo tiempo que la máquina toda se sacudía enviando impulsos a su cerebro, mientras que éste enviaba sus ideas, pensamientos, deseos no realizados, a todo el conjunto y estructura ferrosa. Mecido por el continuo ronronear de su máquina, sus párpados fueron cerrándose hasta que su ser, por completo, penetró en su tan ansiado mundo onírico, encontrándose sobre una tierra yerma, donde una espesa bruma se elevaba a escasos centímetros del suelo, avanzando con lentitud. Temió moverse, temió creer la existencia de un impenetrable abismo, allá, donde la bruma ocultara todo borde, a lo lejos resplandecían algunas luces cegadoras, y cuando estuvo a punto de desear cambiar de sueño, entrevió la recortada silueta de un castillo, al pie de una colina. Sí, era su sueño, el tan ansiado, por fin era de el dueño absoluto, sí, allí deseaba quedarse, allí dirigió todos sus esfuerzos mentales para que la máquina entendiera que debería aislarlo para siempre de la realidad, y mantener su estado humano en esa tierra, porque sabía que vendría la hermosa mujer a buscarlo. Y la halló, saliendo de la fortaleza pétrea, descendiendo por un oculto sendero que bajaba por la colina, y la vio llegar, ataviada con su extraño atuendo negro, tanto como su azabache cabellera, y no pudo hallar parangón con sus increíbles ojos castaños tan profundos como la noche o tal vez más que su cabello. Sintió su cuerpo ser recorrido por un ligero temblor, deseó a la mujer hasta el nunca hartazgo, sus sentimientos se acrecentaron cuando la vio extender una mano, en procura de la suya. Pensó que la máquina toda estallaría cuando tocara la piel de la hermosa mujer, mas decidió correr el riesgo. Entonces, fue como si incontables cantidades de astros se derramaran por un embudo de tiempo y espacio y estallaran en un abismo sin fondo. Sí, deseó los excitantes ojos, la profunda cabellera, los sensuales labios, las atrevidas formas de su cuerpo, que apenas los tientos de su vestido podían contener, y su sonrisa no pudo desvanecerse, porque él ya era dueño de su sueño, rey absoluto. Y junto a la mujer comenzó a subir el sendero de la colina, donde allá, la imagen del castillo atemorizaba más y más con su imponente consistencia. De repente, como un enorme puñal que todo lo destrozara, el sueño, su sueño, tuvo un extraño vuelco. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenía que suceder eso? ¿Por qué debió haber visto al par de hombres amorfos, encorvados, aparecer detrás de unas rocas y tomar su cuerpo con sus callosas manos de 3 dedos y desgarrar sus vestiduras y atar sus miembros y regocijarse al verlo forcejear como un chiquillo? Sus preguntas no fueron contestadas, solo su temor fue la respuesta ante todo. Los deformes seres, siguiendo una silente orden que la hermosa mujer les dio con su mirada, lo condujeron ante las puertas del castillo. Fue cuando deseó nunca haber estado en ese sueño, nunca haber deseado a la misteriosa mujer y perseguirla por sueños y sueños. El ruido de los goznes de las puertas al abrirse se confundió con sus alaridos de terror, al ver que, dentro del castillo, lo estaba aguardando una verdadera multitud de seres deformes, portando, entre sus garras, filosas armas de piedra y otros elementos cortantes. Imploró, gritó más aún, y tuvo otro instante para contemplar a la mujer, que parecía estar tan ausente de su dolor, como presente y verdadera monarca de todo el devenir de situaciones. A una orden por ella dada, su cuerpo fue arrojado a la informe turba sedienta,
y ni siquiera su máquina pudo salvarlo.